Lo que vas a escuchar en los próximos minutos fue silenciado en los púlpitos durante más de 1000 años. Es un pasaje tan perturbador, tan extraño, que muchos pastores prefieren saltarlo en sus enseñanzas. Y cuando descubras lo que dice realmente el texto hebreo original, antes de las traducciones modernas, entenderás por qué Dios decidió purificar la tierra entera con un diluvio y por qué la sombra de los Nefilim aún se extiende, según las Escrituras, hasta nuestros días. Imagina por un momento un mundo donde criaturas colosales caminaban entre los hombres, híbridos nacidos de una unión prohibida entre lo celestial y lo terrenal. Seres tan poderosos, tan corruptos, que la tierra misma, según las propias palabras de las Escrituras, clamaba por justicia ante el trono de Dios. Sus nombres aparecen apenas unas pocas veces en toda la Biblia, pero su presencia se extiende desde el primer libro hasta el último. Antiguos manuscritos hebreos los describen como los caídos. Los traductores griegos, hace más de 2000 años, escogieron deliberadamente la palabra gigantes para identificarlos. Los profetas los temieron. Moisés escribió sobre ellos. Josué luchó contra sus descendientes. Y el joven David enfrentó al último vestigio de su linaje en el valle de Ela. Pero la pregunta que ha atormentado a los más grandes teólogos durante más de 2 milenios sigue sin una respuesta unánime. ¿Qué eran realmente los Nefilim? ¿Eran seres celestiales caídos que cruzaron una frontera prohibida, como enseñaba toda la Iglesia primitiva durante los primeros 3 siglos del cristianismo? ¿Eran simplemente descendientes corruptos de la línea de Set, como propuso San Agustín en el siglo V? ¿O eran algo aún más profundo, algo que las traducciones modernas, intencionalmente o no, han ocultado del lector promedio? En este video vamos a sumergirnos en uno de los misterios más profundos de toda la Escritura. Vamos a examinar el texto hebreo original palabra por palabra. Vamos a escuchar las voces de los más grandes teólogos de la historia. Vamos a seguir las pistas que la propia Biblia nos da, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y al final comprenderás por qué este enigma no es solo una curiosidad histórica, sino una pieza fundamental para entender el plan completo de Dios para la humanidad. Lo que vas a descubrir cambiará para siempre la manera en que lees el capítulo 6 del Génesis. Y posiblemente la manera en que entiendes la guerra espiritual que aún está en curso. Antes de continuar, te pido un favor muy importante. Si te apasionan los misterios bíblicos y quieres descubrir las verdades más profundas de las Escrituras, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte ningún video. Dale like a este video, porque eso ayuda enormemente a que YouTube recomiende este contenido a más hermanos en la fe. Y comparte este estudio con alguien que ame la palabra de Dios. Cada compartida hace una diferencia real. Y guarda esta información, porque más adelante en este video vas a descubrir un detalle sobre el rey Og de Basán que casi nadie menciona. Un detalle que cambia todo. Para entender quiénes eran los Nefilim, debemos comenzar por el pasaje exacto donde aparecen por primera vez en las Escrituras. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Te pido que escuches atentamente, porque cada palabra hebrea de este texto carga un peso teológico inmenso. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Detente un momento, respira, y permíteme mostrarte algo que probablemente nunca habías notado. Este pasaje contiene 3 expresiones que han generado debate teológico durante más de 2000 años. 3 frases que, dependiendo de cómo se interpreten,
cambian completamente el significado del texto. Primera expresión: los hijos de Dios, en hebreo Bene Ha Elohim. Segunda expresión: las hijas de los hombres, en Mim Obeciento, hebreo Benot Ha Adam. Tercera expresión: gigantes. Y aquí está la clave del misterio. La palabra hebrea original no es gigantes, es Nefilim. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la palabra Nefilim proviene de la raíz hebrea nafal, que significa, literalmente, caer. Por eso muchos eruditos modernos traducen Nefilim como los caídos, o más perturbador aún, aquellos que hacen caer a otros. No es una palabra cualquiera, es un término cargado de significado oscuro, asociado en toda la literatura hebrea antigua con la idea de transgresión, de descenso, de algo que vino de arriba hacia abajo. El reconocido teólogo y erudito en lenguas semíticas Michael Heiser, autor del libro El Reino Invisible, dedicó gran parte de su vida a estudiar este pasaje. Según Heiser, los traductores antiguos no inventaron el concepto de gigantes por casualidad ni por error. Cuando los 70 sabios judíos tradujeron el Antiguo Testamento al griego, la versión llamada Septuaginta, alrededor del año 250 a.C., escogieron deliberadamente la palabra griega gigantes para traducir Nefilim. ¿Por qué? Porque ellos sabían, basándose en la tradición oral y los textos antiguos que tenían acceso, que estos seres no eran simples humanos altos, eran algo cualitativamente diferente. Y aquí viene un detalle fascinante que la mayoría de los predicadores nunca menciona. La palabra griega gigantes proviene de gigas, que en la mitología griega antigua se refería a seres nacidos de la unión entre dioses y humanos. Los traductores judíos sabían exactamente qué tipo de criatura estaban describiendo. Y no era un simple gigante humano. Pero antes de profundizar en eso, necesitamos responder la pregunta fundamental que cambia toda la interpretación. Aquí es donde el misterio se vuelve verdaderamente fascinante, porque la identidad de los Nefilim depende totalmente de la identidad de sus padres, estos misteriosos Bene Ha Elohim, los hijos de Dios mencionados en el versículo 2. A lo largo de la historia de la Iglesia han surgido 3 grandes interpretaciones. Vamos a examinarlas una por una, con honestidad y profundidad. La primera interpretación es la línea de Set. Esta es la interpretación más popular en muchas iglesias evangélicas modernas. Sostiene que los hijos de Dios eran simplemente los descendientes piadosos de Set, el tercer hijo de Adán, mencionado en Génesis 5, y las hijas de los hombres eran las descendientes corruptas de Caín. Según esta visión, el pecado consistió en que los creyentes se mezclaron con los incrédulos, perdiendo así su santidad espiritual. Esta interpretación fue popularizada por San Agustín de Hipona en el siglo V, en su monumental obra La ciudad de Dios. Agustín rechazó la interpretación angelical porque le parecía teológicamente incómoda, y su influencia fue tan grande que esta visión dominó la teología cristiana occidental durante más de 1000 años. Sin embargo, esta interpretación enfrenta problemas serios que muchos eruditos modernos señalan. Si solamente se trataba de matrimonios entre creyentes e incrédulos, ¿por qué nacerían Nefilim de esa unión? ¿Por qué la Biblia los llamaría específicamente varones de renombre? Y la pregunta más importante de todas, ¿por qué Dios decretaría un juicio universal sobre toda la humanidad por algo tan común como un matrimonio mixto? Otro problema lingüístico. En ningún otro lugar del Antiguo Testamento, la frase exacta Bene Ha Elohim se usa para referirse a humanos comunes. Esa expresión específica está reservada para seres celestiales. Y eso nos lleva a la segunda interpretación. La segunda interpretación habla de reyes y gobernantes humanos. Una segunda visión, defendida por algunos rabinos medievales como Rashi, sostiene que los hijos de Dios eran reyes humanos poderosos, déspotas que tomaban a las mujeres del pueblo por la fuerza, ejerciendo lo que en el medioevo se llamaría derecho de pernada.
Esta interpretación tiene cierta base cultural, pero enfrenta dificultades enormes. La frase Bene Ha Elohim aparece varias veces en el Antiguo Testamento, en Job 1.6, Job 2.1 y Job 38.7, y en cada una de esas ocurrencias se refiere claramente a seres celestiales que están ante la presencia de Dios, nunca a humanos, nunca a reyes. La tercera interpretación habla de seres celestiales caídos, y aquí llegamos a la interpretación más antigua, la más perturbadora, y según la mayoría de Dondinaza, los eruditos modernos en hebreo bíblico, la más fiel al texto original. Esta visión sostiene que los hijos de Dios eran seres celestiales, ángeles caídos, que abandonaron su posición original asignada por Dios y se unieron con mujeres humanas, produciendo una descendencia híbrida y monstruosa, los Nefilim. ¿Por qué digo que es la interpretación más antigua? Porque cada vez que la frase exacta Bene Ha Elohim aparece en el Antiguo Testamento hebreo, se refiere claramente a seres celestiales. Veamos. Job 1.6 dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En Job 2.1 la misma escena se repite, los hijos de Dios reuniéndose en el trono celestial. Y en Job 38.7, Dios mismo describe la creación del mundo, diciendo que en aquel momento alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, claramente antes de la creación de Adán. ¿Notas el patrón? La expresión Bene Ha Elohim es un término técnico hebreo para referirse a seres del consejo divino, criaturas celestiales con autoridad delegada por Dios. Y aquí viene el momento decisivo. Los autores del Nuevo Testamento, escritores inspirados por el Espíritu Santo, parecen confirmar esta interpretación de manera explícita. El apóstol Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y Judas, hermano de Jesús, fue aún más específico en el versículo 6 de su carta. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Notas algo extraordinario aquí? Tanto Pedro como Judas hablan de un grupo específico de ángeles que cometieron un pecado tan grave que fueron encerrados en prisiones especiales, completamente separados del destino de Satanás y los demonios comunes que aún andan en libertad espiritual por el mundo. Según Efesios 6, ¿qué pecado fue tan grave que mereció una prisión exclusiva, eterna y especial? Judas nos da la respuesta directamente en el versículo siguiente. Compara ese pecado con el de Sodoma y Gomorra, describiéndolo como una transgresión sexual que cruzó los límites establecidos por Dios entre lo celestial y lo terrenal, una unión prohibida entre dos órdenes de creación que jamás debieron mezclarse. Y guarda esta información, porque dentro de poco vas a entender por qué el plan de Dios para la salvación de la humanidad dependía directamente de detener esta corrupción a tiempo, lo que muchos cristianos modernos no saben, y lo que muchos púlpitos prefieren no enseñar, es que durante los primeros 3 siglos del cristianismo, prácticamente todos los padres de la Iglesia creían y enseñaban la interpretación celestial de Génesis 6. Permíteme presentarte el testimonio que la historia ha intentado silenciar. Justino Mártir, escribiendo en el siglo II, apenas 100 años después de los apóstoles, afirmó claramente que los ángeles transgredieron su orden establecido por Dios y fueron capturados por el deseo hacia las mujeres humanas, engendrando hijos a quienes la humanidad llegó a llamar demonios. Ireneo de León, discípulo directo de Policarpo de Esmirna, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan, afirmó exactamente la misma doctrina en su obra Contra las herejías, considerada una de las defensas más importantes de la fe cristiana primitiva. Tertuliano, conocido como el padre de la teología latina, defendió la misma interpretación. Clemente de Alejandría
Atenágoras, Lactancio y Eusebio de Cesarea, el primer historiador oficial de la Iglesia, todos ellos sostenían sin excepción la interpretación celestial de Génesis 6. ¿Por qué? La respuesta es simple, porque así era exactamente como los judíos del primer siglo entendían el texto, y así lo entendieron los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento bajo inspiración divina. Existe además un libro extremadamente influyente en el judaísmo del Segundo Templo, el período histórico en el que vivió Jesús, el libro de Enoc. Aclaración importante: este libro no forma parte del canon bíblico protestante. No es escritura inspirada para nosotros. Sin embargo, fue ampliamente leído, citado y respetado por los judíos de la época de Cristo. Y aquí viene un dato sorprendente. Judas, el hermano de Jesús, lo cita directamente en su epístola canónica, en los versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos». Esa cita es palabra por palabra del libro de Enoc, capítulo 1. ¿Qué describe este libro? Con un nivel de detalle impresionante, el libro de Enoc narra la rebelión de un grupo específico de seres celestiales. Los llama vigilantes, en hebreo Yirín. Según el texto, 200 de estos seres celestiales descendieron sobre el monte Hermón, un lugar geográfico real que aún existe en la frontera norte de Israel. Hicieron un pacto solemne entre ellos y se unieron con mujeres humanas. De esa unión transgresora nacieron los Nefilim, descritos como seres de altura descomunal cuya hambre era insaciable. El libro también afirma que estos vigilantes enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos: la metalurgia avanzada para fabricar armas, la hechicería, la astrología pervertida, la fabricación de cosméticos para la seducción engañosa, el aborto y secretos celestiales que jamás debieron ser revelados a los hombres. ¿Es histórico todo esto o es leyenda judía? Lo que sí sabemos con absoluta certeza es que esa era la creencia común y aceptada del judaísmo cuando Jesús caminó sobre la tierra, y la Biblia canónica, lejos de contradecir esta interpretación, parece confirmarla en múltiples pasajes que vamos a explorar a continuación. Y lo que viene ahora va a impactarte profundamente. Si hasta este punto del video estás aprendiendo verdades que nunca habías escuchado, te pido un favor muy importante. Dale like a este video y escribe en los comentarios la palabra Nefilim para que sepamos que estás llegando hasta el final con nosotros. Si todavía no te has suscrito, este es el momento perfecto. Activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos estudios. Y si conoces a alguien que ama estudiar la palabra en profundidad, un familiar, un hermano de la iglesia, un amigo que busca respuestas, comparte este video con esa persona ahora mismo. Cada compartida ayuda enormemente a que este mensaje llegue a más hogares cristianos en todo el mundo. Continuemos, porque lo que viene ahora, la pista que la Biblia da sobre lo que sobrevivió al diluvio, es absolutamente revelador. Aquí surge uno de los enigmas más profundos y desconcertantes de todo el texto bíblico. Génesis capítulo 6, versículo 4, contiene una frase aparentemente simple, pero teológicamente explosiva. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Detente, lee esa frase otra vez en tu mente, y también después. Esta es una de las frases más debatidas en toda la Biblia. ¿Después de qué? ¿Después del diluvio? Si los Nefilim solamente existieron antes del diluvio, deberían haber sido completamente erradicados, ya que solo Noé, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus respectivas esposas, se preservaron en el arca, según Génesis 7:13. Solo 8 personas. Pero la Biblia menciona Nefilim después del diluvio, en pleno tiempo de Moisés. ¿Cómo es posible esto? Vayamos directamente al libro de Números, capítulo 13. Estamos en aproximadamente 1400 años antes de Cristo.
Moisés acaba de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Antes de entrar a la tierra prometida, envía a 12 espías para reconocer el territorio. Cuando regresan, 10 de ellos traen un informe aterrador. Lee conmigo el versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. La palabra hebrea utilizada aquí es exactamente la misma que en Génesis 6, Nefilim. Los espías afirmaron bajo juramento haber visto Nefilim caminando en Canaán, más de 1000 años después del diluvio universal. ¿Cómo se explica esto? Existen 3 teorías principales que los teólogos han propuesto a lo largo de la historia. La primera teoría dice que hubo una segunda incursión de seres celestiales después del diluvio, repitiendo el mismo pecado descrito en Génesis 6. Algunos eruditos señalan que el libro de Enoc menciona oleadas posteriores. La segunda teoría sostiene que la genética corrompida sobrevivió a través de una de las esposas de los hijos de Noé. Sin embargo, esta visión es altamente especulativa y no encuentra apoyo directo en el texto bíblico. La tercera teoría, defendida por Michael Heiser y otros eruditos modernos, sostiene que el término Nefilim, en Números 13, se usa más como una descripción genérica de los pueblos cananeos descendientes, pueblos de gran estatura física y conexión espiritual oscura, que poblaban la tierra prometida. Lo que es absolutamente innegable es que la Biblia describe múltiples grupos de seres de gran tamaño que vivían en Canaán durante los tiempos de Moisés y Josué. Vamos a verlos uno por uno. Los refaítas, mencionados en Génesis 14:5, Deuteronomio 2:11 y Josué 12:4. Los semitas, en Deuteronomio 2:10 al 11. Los zomzomeos, en Deuteronomio 2:20 al 21. Los anaceos, descendientes de Anac, mencionados extensamente en Números, Deuteronomio y Josué. Y los habitas, en Deuteronomio 2:23. Cada uno de estos grupos es descrito con características particulares, y todos comparten algo en común: estatura descomunal y oposición al pueblo de Dios. Pero aquí viene el detalle sobre el rey Og, que mencioné al principio del video y que casi nadie estudia. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los refaítas. He aquí su cama, una cama de hierro. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Hagamos las matemáticas. 9 codos por 4 codos, convertido al sistema métrico moderno. Aproximadamente 4 metros de largo por casi 2 metros de ancho. Una cama, de un solo hombre, de hierro forjado. Pero hay un detalle aún más profundo. La palabra hebrea traducida como cama, eres, también puede significar sarcófago o lecho funerario. Algunos eruditos hebreos modernos sugieren que este versículo no describe la cama donde Og dormía, sino el sarcófago donde fue sepultado, lo cual hace la información aún más significativa, porque los antiguos sabían que esa medida correspondía al cuerpo del rey gigante, y la Biblia lo confirma. Og era el último de los refaítas, el último vestigio de aquella raza en su región. ¿Casualidad? No. Es la mano de Dios trabajando para purificar la tierra prometida de cualquier rastro de la corrupción ancestral antes de establecer a Israel como nación. Y entonces llegamos a uno de los pasajes más famosos del Antiguo Testamento. Un relato que, a la luz de todo lo que estamos descubriendo, adquiere una dimensión completamente nueva. Cierra los ojos por un momento e imagina la escena. Es el año 1020 a.C., aproximadamente. El sol del mediodía cae implacable sobre el valle de Ela, en la frontera entre el territorio filisteo y el territorio israelita. 2 ejércitos se enfrentan separados apenas por un pequeño arroyo. De un lado, los soldados del rey Saúl, el pueblo escogido por Dios. Del otro lado, los filisteos, el pueblo enemigo. Durante 40 días consecutivos, mañana y tarde, una figura colosal sale de las filas filisteas,
camina hacia el centro del valle y lanza un desafío que paraliza a Israel entero de terror. Su nombre es Goliat, y según 1 de Samuel capítulo 17, versículo 4, en los códices hebreos masoréticos más antiguos, su altura era de 6 codos y 1 palmo, aproximadamente 3 metros. Su armadura pesaba 5.000 siclos de bronce, unos 57 kilos. La punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, casi 7 kilos. Solo la punta. Pero Goliat no era un caso aislado en la Biblia. Y esta es la parte que casi nadie predica. La Biblia menciona que Goliat era originario de la ciudad de Gat, una de las 5 ciudades principales filisteas. Y en 2 Samuel, capítulo 21, versículos 18 al 22, encontramos algo extraordinario que merece toda nuestra atención. Lee conmigo este pasaje fascinante. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saf, quien era de los descendientes de los gigantes. Saf, un descendiente de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán mató a Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 6 en cada mano y 6 en cada pie, descendiente también de los gigantes. Detente, léelo otra vez en tu mente. 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, 6 en cada mano, 6 en cada pie. Esto no es un detalle decorativo añadido por el escritor. Es una marca anatómica específica, una característica genética particular que sugiere fuertemente que estos descendientes de los gigantes tenían una herencia diferente del ser humano común. Y el texto continúa en el versículo 22 con la conclusión definitiva. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos, 4 guerreros gigantes, todos descendientes del mismo linaje en la ciudad de Gat, todos derrotados por David y sus hombres a lo largo de su reinado. Pero, ¿quiénes eran estos gigantes según el texto hebreo original? La palabra utilizada en estos versículos es Rafa, la misma raíz hebrea de los refaitas que vimos en Deuteronomio 3. ¿Recuerdas lo que dije antes? Michael Heiser argumenta, basándose en estudios profundos del texto hebreo, que estos anaceos sobrevivientes en Filistea eran descendientes directos de los gigantes precananeos. Cuando Josué conquistó la tierra prometida, la escritura es muy específica en Josué capítulo 11, versículo 22. Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod, 3 ciudades. 3 ciudades filisteas. Y de una de ellas, Gat, salió Goliat. Y de esa misma ciudad salieron sus hermanos, los últimos gigantes documentados en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Comprendes ahora la dimensión espiritual del enfrentamiento entre David y Goliat? No fue solamente un duelo físico entre un pastor joven y un guerrero veterano. Fue un conflicto cósmico. El joven David, ungido por el Espíritu Santo de Dios, desde el día en que Samuel derramó el aceite sobre su cabeza, según 1 de Samuel 16:13, caminó hacia el centro del valle de Ela con 5 piedras lisas en su bolsa de pastor. 5 piedras. ¿Por qué 5? Algunos comentaristas judíos sugieren que era por los 5 descendientes que aún quedaban del linaje gigante, Goliat y sus hermanos. David vino preparado para enfrentarlos a todos, pero antes de lanzar la primera piedra, David declaró palabras que resuenan a través de los siglos. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Era el nombre del Dios vivo contra el último vestigio simbólico de la corrupción ancestral. La piedra de un pastor humilde, derribando aquello que las armas del ejército no se atrevían a enfrentar. Y la victoria fue completa, total, definitiva. Ahora podemos entender
con muchísima mayor profundidad, por qué Dios decidió purificar la tierra con un diluvio universal. Génesis capítulo 6, versículo 5, nos dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Y el versículo 11 añade: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia». Pero hay un versículo aún más revelador que pocos predicadores explican adecuadamente. Génesis capítulo 6, versículo 9, describe a Noé con una palabra hebrea muy específica. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esa palabra perfecto, en hebreo tamim, suele traducirse al español como íntegro o sin defecto, pero en su sentido más literal y antiguo, significa sin mezcla, de pura genealogía, completo en su linaje, sin contaminación genética. ¿Te das cuenta de la implicación profunda? El texto hebreo está sugiriendo algo extraordinario, que Noé y su familia fueron escogidos por Dios no solamente por su justicia moral, sino porque su línea genealógica se había mantenido pura, sin contaminación de los Nefilim. En medio de un mundo donde la corrupción se había extendido por todas partes, una sola familia permanecía sin mezcla. Y aquí está la clave teológica que une todo. El plan eterno de Dios para redimir a la humanidad dependía absolutamente de la preservación de una línea humana pura, porque de esa línea, siglos después, vendría el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios encarnado, Jesucristo nuestro Señor. La corrupción de los Nefilim no era solamente una cuestión moral, era una amenaza existencial al plan completo de salvación. Si toda la humanidad hubiera sido contaminada genética y espiritualmente por aquella unión prohibida, la promesa hecha en Génesis 3:15, la promesa de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, no podría haberse cumplido. ¿Comprendes ahora la magnitud del momento? El diluvio no fue un acto de furia descontrolada, fue un acto de amor inmenso. Dios preservó a Noé porque amaba a la humanidad lo suficiente como para asegurar que el Salvador pudiera nacer en el momento perfecto. Por eso el juicio purificador, por eso la preservación específica de Noé, por eso el arca, por eso el pacto del arco iris. Como reflexionó Charles Spurgeon en uno de sus sermones más recordados, la maldad había alcanzado tal grado que solo el agua del juicio divino podía limpiar la tierra y preparar el camino para la promesa. Y como recuerda el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 6, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero el plan de Dios continuó. La promesa permaneció intacta, y el linaje del Mesías se preservó a través de Sem, hijo de Noé, hasta llegar generaciones después a Abraham, a David y finalmente a Jesús de Nazaret, el Cristo. Antes de cerrar este estudio, debo abordar, con toda la responsabilidad teológica posible, uno de los aspectos más oscuros y menos discutidos de toda esta historia. Aclaración importante: lo que voy a compartir ahora no es doctrina cerrada de la Iglesia, es una hipótesis teológica respaldada por algunos eruditos, basada en pistas bíblicas y en literatura del Segundo Templo. Lo presento como reflexión, no como dogma. Si los Nefilim eran híbridos, parte celestial y parte humana, surge una pregunta inevitable: ¿qué pasó con sus espíritus cuando sus cuerpos físicos perecieron en el diluvio? El libro de Enoc, capítulo 15. Y vuelvo a recordar que no es escritura canónica para nosotros, pero es un texto histórico que muchos teólogos consideran iluminador. Ofrece una respuesta interesante. Según Enoc, cuando los Nefilim murieron, sus cuerpos físicos perecieron, pero sus espíritus quedaron sin un lugar de descanso eterno asignado por Dios y se transformaron en lo que conocemos en el Nuevo Testamento como espíritus inmundos. ¿Tienen esto base bíblica? Considera lo siguiente con mente abierta y corazón discerniente. En todo el Nuevo Testamento, Jesús expulsa espíritus inmundos o demonios de personas oprimidas.
Estos seres son consistentemente distintos de los ángeles caídos descritos en el libro de Apocalipsis. Los demonios siempre buscan habitar cuerpos físicos. Incluso pidieron entrar en una piara de cerdos cuando Jesús los expulsó del endemoniado de Gadara. Según Marcos capítulo 5, versículo 12, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Por qué esta desesperación constante por habitar cuerpos físicos? Algunos eruditos sugieren que es porque originalmente fueron seres encarnados, los espíritus desencarnados de los Nefilim, buscando regresar al estado físico que perdieron en el momento del diluvio. Insisto, esta es una interpretación teológica, no un dogma cerrado, pero es una visión que arroja luz fascinante sobre la naturaleza misma de la opresión espiritual que Jesús enfrentó durante todo su ministerio terrenal. Y aquí está el detalle más impactante de todos. Cuando Jesús expulsaba demonios, ellos lo reconocían inmediatamente. Marcos 1, versículo 24. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ellos sabían exactamente quién era Él. Sabían que su tiempo se acercaba a su fin definitivo. Sabían que el Hijo de Dios había venido al mundo precisamente para deshacer la obra del enemigo desde Génesis 6. La cruz del Calvario no fue solamente la respuesta al pecado de Adán. Fue también la respuesta cósmica a toda la rebelión que comenzó en aquel monte donde los vigilantes hicieron su pacto prohibido. Hemos viajado juntos a través de uno de los misterios más profundos de toda la Escritura. Hemos visto cómo un pasaje de apenas 4 versículos en Génesis 6 se conecta de manera asombrosa con toda la narrativa bíblica, desde el principio hasta el Apocalipsis, desde el diluvio hasta los días del Mesías, desde la corrupción ancestral hasta la victoria final de Cristo. ¿Qué podemos aprender de todo esto para nuestra vida hoy? Permíteme compartir contigo 4 lecciones fundamentales. Primera lección: la Biblia es un libro infinitamente más profundo de lo que muchas veces imaginamos. No es un manual simple de moral religiosa, es un tapiz cósmico tejido por el Espíritu Santo, donde cada hilo tiene un propósito eterno y donde cada detalle se conecta con un plan mayor. Segunda lección: existe una guerra espiritual real, mucho más antigua que nosotros, descrita con claridad en las Escrituras. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tercera lección: por más oscura que sea la corrupción del mundo en cualquier época, Dios siempre preserva un remanente fiel. Preservó a Noé, preservó a Israel, preservó la línea del Mesías a través de los siglos. Y hoy, en pleno siglo XXI, sigue preservando a su iglesia. Tú, querido espectador que has llegado hasta aquí, eres parte de esa historia continua de preservación divina. Cuarta lección, la más importante de todas. La promesa de Génesis 3:15 se cumplió completamente. El Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, vino al mundo, derrotó al pecado en la cruz, resucitó al tercer día con poder y gloria, ascendió al cielo y un día regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Y como escribió Pablo en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La historia que comenzó con la corrupción descrita en Génesis 6 terminará con la victoria total y absoluta de Cristo, descrita en el libro de Apocalipsis. Y esa victoria, hermano mío, hermana mía, esa victoria es nuestra herencia eterna en Cristo Jesús. Si este estudio te bendijo, te pido 3 cosas muy sencillas y rápidas. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Comparte este video con alguien que necesite escuchar estas verdades. Y déjame en los comentarios, ¿qué interpretación de los Nefilim te parece más fiel al texto bíblico? Me encanta leer y responder tus reflexiones. En el próximo video
Vamos a revelar quién era realmente la serpiente del Edén. Y la respuesta, basada en el hebreo original, te va a sorprender profundamente. No te lo pierdas. Que la paz del Señor Jesucristo esté contigo y con tu familia. Hasta el próximo estudio.